אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו. אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו, ורוממתנו מכל Shalom Aleichem, bienvenidos a todos. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Estamos en nuestra clase de meditación y Kabbalah para las naciones del mundo. Como ustedes saben, está basado en el libro que escribió Rav Ginsburg, que tuvimos el honor de publicar. Tenemos la versión electrónica, entonces aquellos de ustedes en este momento que no hayan recibido el libro electrónico, por favor ponen el email aquí en el chat y nosotros se lo enviamos inmediatamente para que podamos leer de allí. Como siempre, vamos a comenzar nuestra clase, esta vez con video, poniendo Tzedaká. La Tzedaká salva de la muerte, grande es la Tzedaká que acerca la redención. La Tzedaká es una mitzvah, un precepto para todas las personas del mundo, sin excepción. Y está escrito en la Torá especialmente para los judíos, que tienen que dar el 10% de todo lo que Akadosh Baruj Hu les da a el servicio del santuario. Y aparte hay otros tipos de trumot que se dan por los productos de la tierra, pero en este momento en general nosotros tenemos que aportar un 10% de todas las cosas que Dios nos dio, de la ganancia de nuestro esfuerzo para buenas acciones, para la difusión de la Torá. Hay una confusión a veces con respecto a los Benei Noach.
como decíamos recién, esta mitzvah del 10% está ordenada para todos los judíos, para construir el santuario, para sostener el trabajo de los Kohanim, para ofrendar los sacrificios, y en nuestras épocas es utilizado para hacer buenas acciones, para sostener instituciones de estudio, de caridad, instituciones que difundan la Torá. Hay muchos tipos de formas de darlo, pero no está establecido para los pueblos del mundo. Si alguien dice que tienen que poner un 10%, si no, sin eso no van a tener alguna cosa, en realidad no es correcto. Incluso está establecido que los judíos justos ponen un 10%, que es lo que establece la ley, pero como cuando uno quiere curarse de una enfermedad muy difícil, pone todas sus pertenencias y paga lo que sea para poder conseguir ese remedio que cure la enfermedad y salve la vida, como la tzedaká salva de la muerte. Entonces a veces, en general nosotros también tenemos la orden de poner un 20% de todo lo que Dios nos da. Con respecto a los Benei Noach, el tema de el Maser no está establecido, pero sí es importante que adopten lo que está establecido para construir el santuario, que es que cada uno ponga de acuerdo a lo bueno de su corazón. Entonces no hay límite para lo que cada uno puede poner, y tampoco hay ninguna obligación para los Benei Noach de poner, simplemente, así como cuando uno paga por algo que es bueno y que tiene un costo, y también paga por los estudios que uno le da a los hijos o a uno mismo. Entonces eso es importante, concientizarse. Nosotros no obligamos a nadie a poner dinero para asistir a nuestras clases, pero sí los instamos a poner su contribución para poder seguir trabajando, y sobre todo hemos visto cómo esa entrega de corazón hace que se cumplan muchos deseos y muchas bendiciones llegan a la persona. Eso es algo que sí hemos visto nosotros, nosotros mismos, y también en todas las personas que vemos que apoyan las buenas obras. Otro tema importante es qué son las buenas obras. A veces uno ve algún anuncio de alguien que está juntando dinero para alguna buena acción, pero siempre hay que tener cuidado de saber de quién se trata, porque en general, como este es un mundo de la mentira, la mayoría de las personas se abusan de la buena fe y utilizan esos dineros o para su propio enriquecimiento o para realizar cosas que no benefician a la gente. Entonces es importante saber eso y aclararlo. Bueno, traté de poner en el chat toda la tefilá, pero no aparece. Si alguno de ustedes la quiere, se lo voy a mandar ahora en email a Josefina, y ustedes, el que la quiere recibir, o mejor dicho, como hacemos siempre,
puedes enviar, Josefina, esta plegaria a toda la lista de nuestros alumnos. Mañana posiblemente tengamos la invitación para las clases del domingo, entonces cuando enviemos los links, los enlaces para las clases próximas, Josefina les va a enviar esta plegaria que es tan importante y que puede inspirar a cumplir con los deseos de Dios en forma mejor. Ok. Acabo de recibir un email de mi amigo Yossi Benchimol, el Rab Yossi Benchimol, que se encuentra en Miami. Ha publicado un anuncio que él vende carne de Uruguay, de Argentina y de América allí en Miami, y como lo ha enviado a toda la lista, me ha llegado aquí a Israel y ha puesto algunos cortes que aquí en Israel no tenemos, ese buen asado, algunas mollejas, chorizos que hay en Argentina y acá no conseguimos, por lo menos callarle meadrin como comemos nosotros. Entonces le dije que me gustaría ver si se puede, se lo dije más bien en forma de chiste, pero me contestó y me dijo que seguro va a averiguar la forma de ver cómo se puede traer algunos de esos productos para aquí. De todas maneras, si alguno de ustedes vive en Miami o en Argentina y va a venir para Israel al seminario o alguna otra actividad, les encargo que se contacten con mi amigo Benchimol o con alguna carnicería Kasher Meadrin en Buenos Aires y vamos a aceptar gustosos, como a veces nuestra familia que viene a visitar nos trae algún paquetito escondido en alguna valija. Muy bien. No sé si habíamos leído la clase anterior, entonces para asegurarnos de que no estamos diciendo cosas equivocadas vamos a hacer Lejaim. El Lejaim, por un lado, trae alegría, elimina un poquito de las preocupaciones por este mundo y también sirve para bendecir y dar salud y vida a todos los que nos escuchan. Lejaim, Lejaim, que hace bendición en todos los sentidos, de curación, de sustento, hijos, paz en el hogar, que cada uno encuentre su pareja y que vengamos al Mashiach pronto. Y vamos a decir una bendición para aquellos que necesiten especialmente alguna Yeshua, alguna redención del cielo. Los que quieren pueden poner en el chat el nombre de la persona que quiere que bendigamos, y vamos a decir entre todos los nombres y vamos a decir amén a la bendición de Refuá, Shlema, Parnasá, Jaye, Bane, Mesone, Rebija, para Malka Bat Simona, Hana Miriam Bat Rivka, para Reisel Bat Hana Miriam Bat Jaimates, Reisel Bat Azriel, para Yosef Ben Azriel, Mordejai Ben, no salió todo Noah, Rubén Ben Rumia, que tenga mucha bendición y salga pronto del encarcelamiento. Mordejai Ben Lidia y Zipora Bat Reisel, Ezequiel Nadir,
a Millano Bocalandro Ben Viviana, Hanna Nicole, Leopoldo, Refuah Shlema para las 7 hermanas Orozco Ben Alicia, Teresa Luque, y cada uno también que siga pensando, que haya Refuah Shlema para todos aquellos que necesitan, que haya mucha bendición de Parnasá, y es importante que lo acompañen con una tzedaká. La tzedaká sea juntada y puesta en los lugares que corresponden. Antonio Ben María del Pino, Refuah Shlema. Josefa Bat Teresa, Refuah Shlema. Y seguramente debe haber una lista muy grande de los que no mencionamos en este momento. Bezrat Hashem, que tengan todos mucha bendición y que Refuah Shlema Keref Ain, en un abrir y cerrar de ojos, que vean como la bendición de Hashem se revele en forma que nosotros la podamos percibir con nuestros sentidos físicos inmediatamente. Muy bien, como estamos en la época de los 9 días de Ben Hametzarim, entre el 17 de Tamuz y el 9 de Av, y especialmente a partir del primero del mes de Av, en este momento estamos a la noche de Israel, es Hei, el 5 de Av, es la Ilulá del Arizal. Vamos a decir una bendición para que el Arizal y que todos los tzadikim y todos aquellos que no están en este momento, aquí sobre Ranenú y Ochsheine Afar, que enseguida se despierten aquellos que yacen en el polvo de la tierra, y que venga el Mashiach inmediatamente y traiga a todos aquellos y nos reúna a todos en Jerusalén, Ira Kodesh. Vamos a estudiar, no sé si la semana anterior habíamos hablado sobre el ayuno de Tisha B'Av. Por supuesto es una obligación para los judíos y es en conmemoración de aquella época en que se destruyó el primero y el segundo Beit HaMikdash, pero que también como fueron sucesos trágicos para toda la humanidad en general, según estuve viendo, el 9 de Av fue el día que se cumplía el decreto en que los judíos españoles tenían que convertirse, Hasbe Shalom, que Dios nos lo permita, o irse de España en la época de la Inquisición. Así que todos los Bnei Anusim también tienen que recordar esa fecha del 9 de Av. Y como el 9 de Av, como el Beit HaMikdash era un lugar de reunión para todos los pueblos, no solamente para el pueblo judío era encargado de construirlo, y los Kohanim de oficiar y de hacer todos los trabajos requeridos, pero eran bienvenidos las 70 naciones del mundo. Y así sucedió en la época de Shlomo HaMelech, en que venían todos los pueblos del mundo a ver el Beit HaMikdash y a hacer sus ofrendas al pueblo de Israel. La época del rey Shlomo fue una época especial donde se reveló la providencia divina de cómo un pueblo puede vivir en paz sin ocuparse de la guerra y traer bendición a todos los demás pueblos del mundo. Y esperemos que eso se vea pronto en Israel y en todas partes, que todos aquellos que luchan por que haya un mundo mejor, que sean recompensados inmediatamente con la revelación del fruto de sus esfuerzos,
Quería saber, la semana pasada habíamos entrado a la página 162, 157, que es el capítulo que habla de la observancia de ciertos rituales por parte de los Benei Noach. Creo que ya lo han leído todo. Vamos a repasar algunos temas que algunos no lo hayan visto. Entonces, también está escrito que Caín mató a Abel un Tisha B'Av, y bueno, un montón de cosas sucedieron que tienen que ver con toda la humanidad, así que es bueno que ese día aumentemos en Tzedaká y recemos a Kadosh Baruj Hu para que esas cosas, que veamos lo bueno que hay en esa destrucción. Entonces, el Rav Ginsburg trae que como todo el objetivo de la humanidad es el Tikkun Olam, la rectificación del mundo, para los objetivos que hablamos todas las clases, entonces ese Tikkun Olam tiene que ver con rescatar y liberar esas chispas de divinidad, de luz divina que cayeron atrapadas en el mundo material cuando hubo Shvirat HaKeilim, la destrucción de los recipientes del mundo de caos, que fue la primera creación del mundo, y después se creó con recipientes rectificados, con misericordia, como estudiamos con el Arizal, y entonces ese mundo perduró. Pero constantemente tenemos que estar pendientes de que, así como en el mundo en general, a nivel del cosmos, esas chispas se rompieron y se esparcieron en el mundo, también dentro de cada uno y uno de nosotros hay un mundo que se destruye y un mundo que se construye. El mundo que se destruye es esa inclinación que tienen las personas a darle una importancia a las cosas materiales, de tal manera que las cosas materiales dejan de ser un objeto de revelación de la divinidad y se transforman en algo en sí mismas. Entonces, es importante utilizar las cosas materiales y respetar las leyes de la naturaleza y las cosas que Dios creó, pero no para idolatrarlas y darles un poder en sí mismas, una existencia por sí mismas, sino que tenemos que saber que son instrumentos o medios que nos dio Akadosh Baruj Hu para cumplir nuestra labor. Entonces vamos a repasar un poco lo que son los días de ayuno para prepararnos para este Tisha B'Av que viene la semana que viene. Entonces hoy es Yom Shishi, viernes es Hei, el lunes es Tisha B'Av, comienza el domingo a la noche, si no me equivoco, ¿sí? El domingo a la noche comienza Tisha B'Av y es un día completo de ayuno, así que desde que se pone el sol el domingo hasta la salida de las estrellas del lunes a la noche, sacrificamos el cuerpo para que el alma se revele. Aquellos que no pueden cumplir con este ayuno, ya sea porque toman remedios que no pueden dejar de tomar, aquellos que están enfermos y que el ayuno puede hacer peligrar su vida o deteriorar su salud, las mujeres embarazadas hasta en determinada época tampoco tienen que ayunar. Todos los demás tenemos que ayunar y tratar de que ese ayuno no sea simplemente una forma más de adelgazar, sino que al contrario, está escrito que antes del ayuno no tiene que comer más, para que ese ayuno se transforme en un sacrificio del animal
que es nuestro cuerpo. Entonces, cuanto más grande es el animal, más grande es el sacrificio. Así que es una mitzvah comer más el día anterior para poder ofrendar más en el ayuno. Entonces, el ayuno es una práctica espiritual muy común, y los Benei Noach, como personas, estamos hablando en la página 163, que pretenden una vida espiritual auténtica, se pueden beneficiar con ello también. Para incorporar esta costumbre de una manera apropiada de nuestra vida espiritual, es importante conocer que el Rebbe Maharaj, que es el cuarto líder, el cuarto Rebbe de Chabad, explicó que hay dos tipos de ayunos que son apropiados para todo momento y para toda persona. Uno es el ayuno del habla, hablar solo lo necesario y no solo para ser escuchado, y el ayuno de alimentos, que comer solo lo necesario para la salud del cuerpo y no porque sea sabroso. O sea, estas son dos formas de ayunar, y utilizar esos dos placeres que tiene la persona, que es comunicarse y alimentarse, para que esos actos también sean de Kedushá y puedan servir para servir a Dios. Entonces dice el Rav Ginsburg que aplicando este tipo de ayunos en sus vidas, los Benei Noach pueden hacerlo cuando y cuanto quieran y lograr con ello un gran beneficio espiritual. Hay un lugar donde habla de el ayuno de Tisha B'Av. Sí, en la página 171, me van a confirmar si en todas las versiones, yo no sé si tengo la misma versión que ustedes. Habla del 9 de Av. Muy bien. Sí, es el domingo a la noche hasta el lunes a la noche. Bueno, no sé cuál es tu calendario, pero el ayuno termina el lunes a la noche y empieza el domingo a la noche. Perdón, ¿me estoy equivocando? No, empieza... El viernes es Hei, el sábado, el Shabbat es Vav. Ah, ok, está bien, me estoy equivocando, disculpen, cambien todo, borren esta parte de la clase, me he equivocado. Vamos a consultar con nuestro calendario bien, en vez de hacer errores. Un segundito. Tenemos un calendario que es de hebreo y castellano. El 9 de Av es Yom Shlishi, o sea, comienza el lunes a la noche. Lo que pasa es que, claro, los que vivimos en Israel nos confundimos entre Yom Sheini y lunes. Antes, el lunes es el primer día, pero Yom Sheini es el segundo día del calendario hebreo. Entonces, el lunes a la noche, en Israel es a las 18:44 o a las 19, bueno, hay que averiguar bien el horario, y termina el martes a la puesta del sol o la salida de las estrellas. Ok, vamos a continuar un poco con esto que estábamos hablando del libro. Estamos en la página, todos tienen el libro, estamos en la página 171. Y allí en la página 169 habla sobre la historia del templo. Seguramente todos ustedes deben conocer bastante de lo que es la historia del templo. Vamos a leer estas páginas 169. Creo que esto no lo leyeron en la clase anterior, ¿verdad?
El ayuno comienza un poco antes de la puesta del sol hasta después de la salida de las 3 primeras estrellas, pero de todas maneras aquí Josefina está dándoles el calendario y ahí pueden verlo en cada uno de los países. Entonces vayamos a la página 169, donde empieza el capítulo 6 y dice: unidos en Hashem. Acerca del templo sagrado de Jerusalén, Hashem prometió: mi casa será una casa de plegaria para todas las naciones. Los Bnei Noach deben orar a Hashem para que el templo sea reconstruido rápidamente en nuestros días y alentar al pueblo judío para que también lo haga. O sea, es importante que cuando ven a algún judío que no cumple con las leyes, se acerquen y de forma buena y que pueda ser recibido con una sonrisa, los traten de acercar y mostrar cuál es la importancia de que el judío cumpla con sus preceptos, al igual que el resto de las personas. El lugar del templo llamado Har HaBayit, el monte de la casa o el monte del templo, es el lugar más sagrado de la tierra. De acuerdo con la tradición, Adán, el primer hombre, fue creado con la tierra de ese lugar. Fue allí donde Noah construyó un altar al salir del arca, donde Abraham trajo a su hijo en ofrenda a Hashem, donde Jacob se durmió y soñó con una escalera que llegaba al cielo. Como ven, son cosas muy importantes y por eso hay tantas personas que desean tener el dominio de ese lugar. La sacralidad de este lugar único fue revelada por el rey David, quien trajo allí una ofrenda a Hashem y recibió un fuego celestial por respuesta. Luego compró este lugar a los Yebusitas. Desde entonces el monte del templo ha sido la posesión eterna del pueblo judío. En el año 832, antes de la era común, el rey Shlomo, su hijo Salomón, construyó el templo sagrado en ese lugar para rendir culto a Hashem, arbitrar su ley y para plegaria. El hijo de David dijo lo siguiente: toda plegaria o súplica hecha por cada judío o por todo tu pueblo de Israel, cada uno de ellos conoce la aflicción de su corazón y extiende sus manos hacia esta casa, y más todavía respecto al extranjero que no pertenece a tu pueblo Israel, cuando viene de un país lejano en aras de tu nombre, cuando llega y reza hacia tu casa, escucha desde tu morada en el cielo y haz de acuerdo con todo lo que el extranjero te pida. Esta casa es el lugar donde Hashem eligió para reposo de su presencia divina y su manifestación. Ese lugar es donde se revelaba la providencia de Dios, la luz que llena los mundos en forma revelada, especialmente en el Kodesh HaKodashim, dentro del lugar más sagrado donde está el arca. Allí se revelaba al Cohen en el día de Yom Kippur, como dice el libro de los Salmos, porque Hashem eligió a Zion, Él lo deseó para decidir en él. Hablamos en alguna clase anterior de lo que significa Zion. Zion es Zion, es como la lápida que señala el lugar de reposo del fallecido. Entonces Zion es un símbolo, es un edut, es un testimonio de algo que no se ve, algo que estaba antes y que está allí escondido. Y así también Sion, ese lugar eterno que es el centro del corazón de Israel en el Beit HaMikdash, es también un símbolo, un testimonio de aquello que está en lo alto. El hecho que haya un templo ahí en el monte no es simplemente una demostración del dominio territorial, tampoco es un lujo o un tema simplemente religioso, como se acostumbra a decir, un problema de los religiosos. Es un lugar
que testimonia la existencia de Dios en todo el mundo, no solamente en ese lugar. Ese lugar es un testimonio de que toda la creación es una revelación de la presencia de Dios. Entonces, Sion últimamente es utilizado con una expresión un poco diferente, a pesar de que los que hicieron esa expresión se referían a ese lugar central de la tierra de Israel. En nuestro ser, Sion es esa parte, ese lugar íntimo dentro de nuestro corazón, ese lugar donde está asentada que está asentada el alma, la parte más elevada del alma de cada una de las personas, y es ese lugar donde tenemos que construir el santuario. Entonces vamos a pasar esto rápidamente para llegar a lo del 9º día de Av, para repasar nuevamente para esta semana que viene. Entonces todo el tema es llegar a la reconstrucción del templo y la llegada del Mashiach. Entonces, con la destrucción del templo hace unos 2000 años, el pueblo judío fue exiliado nuevamente de la tierra de Israel y dispersado entre las naciones. Desde entonces la tierra de Israel cambió de manos muchas veces, aunque un pequeño número de judíos siempre mantuvo su residencia allí a través de las generaciones. Y el 9º día del mes hebreo de Av, día en que ambos templos fueron destruidos, fue señalado como un día especial de duelo. Los judíos de todo el mundo conmemoran esos sucesos ayunando durante un día completo, desde antes de la puesta del sol de la víspera hasta la salida de las estrellas al final del día 9 de Av, sentándose en el suelo, llorando y recitando el libro de Lamentaciones, el poema de duelo del profeta Ermiau por la destrucción del templo, que contiene, entre otras, estas palabras: recuerda, oh Hashem, lo que vino sobre nosotros, observa y ve nuestro oprobio, nuestra herencia pasó a manos de extranjeros, nuestra casa a forasteros, la corona de nuestras cabezas ha caído, e infortunio sobre nosotros por lo que hemos pecado. Por esto nuestro corazón está desfalleciendo, por estas cosas nuestros ojos se opacaron, por el monte Sión que está desolado, los zorros corretean sobre él. Y cuando Rabbi Akiva vio que el zorro correteaba entre las ruinas del Beit HaMikdash, él sonrió, porque así como estaba escrito que iba a suceder eso, también está escrito que luego iba a ser reconstruido en forma eterna, que nunca más iba a reconstruir. Entonces él dijo, si eso se cumplió, quiere decir que lo otro también se va a cumplir. Y por fin concluye con una plegaria de esperanza: regrésanos, oh Hashem, a ti, y retornaremos, renueva nuestros días como antaño. Todo el tema de la reconstrucción del Beit HaMikdash es un tema que tiene que estar dentro nuestro y tiene que traernos una ansiedad por tratar de que esto se materialice. Como dijimos la semana en las otras clases, cuando uno se va a dormir y sueña y se despierta con lo que tenía en mente dentro de su corazón, eso que añoraba y que lo estaba moviendo de alguna manera antes de dormir. Por eso este Shabbat se llama Shabbat Hazon, el Shabbat de la visión. ¿Por qué? Porque este viernes a la noche, bueno, por un lado en Shabbat leemos Hazon Ishayahu, la Hazon Hazon Ishayahu, la visión del profeta de la reconstrucción del tercer Beit HaMikdash. No estoy seguro que es de Ishayahu. Hazon
Hazon Irmiau, creo que es. Se lee eso porque ahí cuenta cómo va a ser el Beit HaMikdash definitivo, y entonces es importante que durante todo este tiempo, y en especial el viernes a la noche, miremos fotos del Beit HaMikdash y estudiemos acerca de cómo va a ser el Beit HaMikdash en el futuro, como está ya construido en este momento espiritualmente y solo tiene que materializarse en el monte del templo. Entonces, cuando uno tiene esa visión, nos dicen nuestros sabios que entonces durante esa noche uno va a soñar con la visión del Beit HaMikdash verdadero. Entonces los invito a todos y cada uno que vean visiones de fuentes verdaderas, no de invenciones, y que lean acerca del Beit HaMikdash, incluso de las leyes, de cómo es el servicio que realizan los Kohanim allí. Y entonces nos dice nuestro Jajamim que en ese Shabbat, HaKadosh Baruj Hu, y siempre ese Shabbat es antes del 9 de Av, como está escrito que antes de la enfermedad HaKadosh Baruj Hu trae la cura, y antes de Tisha B'Av ya HaKadosh Baruj Hu quiere darnos una visión de lo que va a ser la cura de esa destrucción. Muy bien, les propongo que para la clase siguiente comiencen a leer el capítulo 7, y ahora vamos a escuchar una música mientras trato de preparar los videos de nuestros amigos de Caracas que nos traen sus preguntas y su cariño, su saludo desde esa tierra que está siendo en este momento tan castigada por personas que no entienden bien de qué se trata. Esperemos que HaKadosh Baruj Hu los haga retornar pronto y se termine tanta injusticia en esa tierra y en todas las tierras donde vemos que suceden ese tipo de cosas. Bueno, vamos a poner un nigún de Rav Ginsburg mientras voy la base de datos de Bueno, vamos a poner la cámara apuntando a uno de los videos, y según veo aquí es un saludo de todo el grupo de Colombia, de Caracas. Tengo la impresión de que no están todos, pero hay 7 personas que nos quieren entregar su saludo, así que aquí estamos con ellos, a ver si se escucha bien. Nos encontramos
nuevamente reunidos todos para enviarles un saludo a la comunidad mundial, a usted igualmente y a Josefina, y presentarles al nuevo Javerín, a su esposa, a la mano, por favor. Y bueno, contento porque llegaron 2 personas más y aquí poco a poco están integrando más personas al grupo, porque queremos crear en grupo y que esto crezca y que podamos llevar la luz a mucha gente en el mundo y especialmente aquí en Caracas por ahora. Terminamos también de hacer un estudio general a las 7 leyes y estamos planeando para la próxima semana hacer una pequeña celebración, una pequeña fiesta para celebrar que ya hicimos este primer estudio de las 7 leyes universales. Ahora esperamos comenzar a ponerlas por obra. Y por aquí también estuvo hace poco, se acaba de ir, el señor Mosé, nos estuvo visitando, Mosé Calzadilla, y bueno, poco a poco cuando tenga tiempo, porque viaja mucho, nos estará visitando. Ya recibimos a Mauricio, de parte de la Mora Josefina, y a su esposa Luz, y bueno, ahorita estamos en las instalaciones donde esto es un preescolar, una escuela para niños de kindergarten. Estamos estudiando, seguimos en contacto. Esta semana pasada estuve un poco ausente porque hubo un problema con internet en la oficina desde que comenzó el mundial casualmente, pero ya logramos solventarlo, logramos estar más en contacto y bueno, lo importante es eso, acercar a la Geulah o acercarnos nosotros a la Geulah y participar de todo lo que podamos alcanzar, de todas las bendiciones que podamos alcanzar como Benigno. Saludos de parte de todos, no sé si quieren hablar más. Muy bien, entonces es una alegría contar con el saludo de esta gente tan hermosa, es una emoción, y como gente que se ha conectado con nosotros a través de internet, en realidad nunca nos hemos visto personalmente, han captado la intención y la importancia de estas enseñanzas que nos trae el Rav Ginsburg y todos los sabios de la Torah. Vamos ahora a preparar, creo que ya habíamos escuchado la pregunta de Genadio la semana anterior. Ahora hay una pregunta de los esposos Mauricio y Luz. Buenas tardes, Ra. Mi nombre es Mauricio. Y mi esposa Luz, somos nuevos en el grupo acá en Caracas. Yo vengo del centro de Cábala y quería hacerle una pregunta acerca del asesinato de los animales. Si por ejemplo los mosquitos, las moscas y las cucarachas y los ratones se les puede quitar la vida, porque por ejemplo aquí ahora en Caracas hay una epidemia de mosquitos que están produciendo el dengue, entonces queríamos saber eso. Y lo otro era que quería que por favor nos regalara una bendición para nuestro bebé que viene en camino, y bueno, y saludos desde acá, desde Caracas, y lo queremos mucho y nos gustan mucho las clases que usted da. Y a Josefina, saludos. Y saludos a Josefina Navarro, la maestra. Bueno, como ya habrán escuchado y como hemos anticipado en otras clases, tenemos que seguir alentando a la maestra Josefina para que empiece a preparar sus clases, así que en algún momento esperemos, Besrat Hashem. Sí, se puede leer Eijá, Lamentaciones, y rezar la Selijot, cada uno en su nivel, cada uno en la medida que se sienta conectado con esta situación, y de esa manera cada uno y uno va
revelando la chispa que hay en su interior, o va acercando esa alma que en este momento, esa luz que en este momento está por fuera, pero cada vez va ingresando más, y así con la llegada del Mashiach vamos a estar todos con esa luz interior brillando hacia afuera. Muy bien. Vamos a decirle Jaime entonces para la bendición del embarazo y que nazca un niño fuerte y sano. Lejaim, por el hijo que van a ser de Mauricio y de Luz, Lejaim, y que sigan aumentando en buenas acciones, en buenas decisiones. Y ellos me habían preguntado respecto a eliminar a los animales que perjudican. Evidentemente no hay ninguna intención de asesinar a un animal por el hecho de asesinarlo, sino que cuando hay alguna, no solamente animal, sino toda cosa que perturbe la salud y el bienestar de la persona, eso tiene que ser tratado. Entonces no hay ningún problema en fumigar y tratar de eliminar todos los animales, los insectos y animales que traigan enfermedades y suciedad, así que eso no hay ningún problema. Los mosquitos, las cucarachas, incluso los ratones. Hay otros animales que no es necesario matarlos, sino simplemente alejarlos de nuestro entorno. También los gatos y los perros callejeros, todos ellos también traen enfermedades al ser humano. Entonces hay un principio que es que primero tenemos que cuidarnos a nosotros para poder cuidarlo a los demás. Entonces aquellas personas que aparentemente quieren más a los animales que a las personas están equivocadas. Y eso tiene que ver con lo de Be'ahavta l'reaja kamoja. Reajá quiere decir a tu prójimo. ¿Qué es prójimo? Es prójimo, alguien que está cercano a ti. Entonces, como hay una escala de valores, hay una escala de proximidad que tiene la persona, por supuesto uno siempre va a querer cuidar primero a las personas que están dentro de su entorno familiar, y luego a las que están más allá, y así yendo para afuera. Y si nosotros comparamos a los seres humanos en general con los animales, siempre vamos a tratar de poner en la balanza cuando tenemos que decidir. Estamos en una situación límite en que tenemos que cuidar a alguno, siempre vamos a poner primero al ser humano y después al animal. También se me preguntó hace poco, no sé si es uno de estos videos y tampoco me acuerdo si ya lo hemos contestado, pero me preguntaron si es correcto cortar flores, que alguien dijo en algún libro que cortar flores es como asesinar. Hay una costumbre muy linda que tiene el pueblo judío, que es traer flores a la mujer en Shabbat. Y nunca se puede hacer una mitzvah, un precepto de alegrar el Shabbat, de hacer que el Shabbat sea un placer. Nunca se puede hacer una mitzvah, un precepto, a expensas de transgredir otro precepto. Entonces, si cortar flores fuera algo prohibido, tampoco no se podría cortar flores para Shabbat o para regalarle a la esposa en cualquier momento de la semana. Entonces pasa lo mismo que dijimos antes. Si uno arranca flores sin ninguna necesidad, en realidad eso está prohibido.
así como cualquier otro acto dañino que no tenga ninguna finalidad. Pero si uno corta flores o uno mata a un animal para comer, para ofrendar a Dios, para hacer más placentero el Shabbat, si se pueden matar animales para comer en Shabbat, más todavía se pueden cortar flores, si eso alegra a las personas y da una visión más linda del hogar y todo ese tipo de sensaciones. Así que no hay ningún problema en cortar flores siempre y cuando sea, incluso también se puede, por supuesto el florista corta las flores para vender, así que está utilizando eso como un medio de vida, eso también está permitido. Estrella me pregunta respecto a defender la vida si no es atacado por otra persona, ¿qué debemos hacer? Como siempre tenemos que utilizar nuestro buen criterio. Si somos atacados o incluso si uno ve que atacan a otra persona, si tiene la posibilidad de defender y atacar antes de ser agredido, eso está permitido. Incluso cuando uno ve que hay una persona que quiere asesinar a otra, también está permitido asesinar a esa persona anterior. Eso de acuerdo con la ley de la Torá. No les estoy diciendo que hagan esto en cualquier lugar porque posiblemente vayan presos, porque no todas las leyes de todos los países concuerdan con las leyes de la Torá. Y en todo caso van a tener que buscarse un muy buen abogado, pero por supuesto matar en defensa propia, eso es algo que por supuesto está permitido en todas las legislaciones del mundo, salvo que haya algún país o algún pueblo que tenga una mentalidad muy retorcida, pero eso de poner la otra mejilla no es una ley de la Torá. Uno puede poner la mejilla, por ejemplo, cuando un padre le pega al hijo, entonces el hijo recibe ese castigo, pero por supuesto no es un castigo que va a matar a la persona. Si uno ve que el padre se enloqueció y viene en busca de pegarle para matarlo, evidentemente también tiene que escaparse o hacer algo, tratar hasta el último momento de no dañar al padre. Es un precepto muy importante de no sacar sangre y no lastimar al padre. Pero si uno ve que la otra persona se volvió loca o pasó algo raro, entonces tiene que defenderse. Y lo mismo pasa a nivel de pueblo. Está escrito que incluso antes de ser atacado por un pueblo extranjero, si ve que el otro pueblo está preparando armas de ataque y está preparando sus ejércitos del otro lado de la frontera, incluso si ve que están mandando espías para atacar al propio país, eso es ya una declaración de guerra, es una señal de que el otro país quiere atacar, y antes de que el otro país ataque es un precepto atacar. Eso se llama también defenderse, cuando ve que el otro lo está por atacar. Así que a nivel personal pasa lo mismo. Cuando alguien ve que el otro está cargando una pistola con intención de dispararle a uno, no tiene que esperar que el otro termine de cargar la pistola y apunte para asegurarse de que no va a cometer algún pecado. Si no tiene la seguridad de que el otro está persiguiéndolo para matarlo o para perjudicarlo o hacerle algún perjuicio, tiene el derecho de defenderse, y eso no está en contra de la ley de la Torá, al contrario. Creo que eso es lo que quería saber, Estrella. Si hay reglas determinadas por las cuales uno tiene que entregar la vida si lo quieren matar y no transgredir, que son los 3 pecados más grandes, que es asesinar. Por ejemplo, si nos dicen a nosotros que asesinemos a otro, tenemos que rechazar, tenemos que negarnos. Si
nos piden que nos prosternemos ante la idolatría, que reneguemos de nuestra fe. Tenemos que negarlo, salvo que haya algún rab que especifique que esa situación no es lo que dice la Torá. Entonces tenemos que saber bien de qué se trata. Es importante. Y después el tercero es la violación. Si nos dicen que tenemos que violar o tener una relación prohibida por la Torá, también tenemos que dejarnos matar. Pero de todas maneras, como nosotros no conocemos bien las leyes, tenemos que preguntar, pero en el momento de la acción tenemos que guiarnos por nuestro buen sentido y decidir qué es lo que tenemos que hacer. Esa es una situación en que muchos judíos durante todas las generaciones se vieron expuestos. Y bueno, cada uno tomó su decisión y es juzgado por Dios. Nosotros no tenemos ningún derecho a juzgar a las demás personas. Mesirut Nefesh, entregar la vida, no significa dejarnos matar solamente, sino también entregar nuestras posesiones, entregar nuestra vida diaria, nuestra vida de lujos y placeres y todo lo bueno que uno a veces puede disfrutar de la vida en aras de un ideal superior, en aras de Hashem. Entonces hay un montón de temas para tratar. Caleb me pregunta respecto a las naves extranjeras que venían para el puerto de Israel. Primero que todo hay que ver cómo es la situación, de qué se trata. En este momento hay un bloqueo de toda la costa, de la parte de los territorios que se llaman Gaza o Gaza, donde viven los árabes, que eso hay parte que es territorio de la tierra de Israel, hay parte que no es territorio, pero evidentemente en cualquier país normal que tenga un país como ese, que lo está atacando constantemente, ya lo hubiera barrido del mapa hace rato. De todas maneras, está ejerciendo un bloqueo para que no haya naves que vengan a traer armas. Todos los suministros que necesita la población para vivir es traído a través de los canales permitidos. La población tiene todo lo que necesita y muchos de ustedes vieron muchas fotos en internet de cómo la gente tiene todo lo que necesita allí. Hay momentos especiales en que se cierran esos pasajes por situaciones especiales, por ejemplo cuando hay un bombardeo muy intensivo por parte de los árabes a la tierra de Israel, entonces como método disuasivo se cierran temporalmente esos lugares y los camiones con suministros no pueden entrar, pero como vuelvo a decir, es nada más que un método de disuasión y toda esa gente que está allí adentro recibe todo lo que necesita. Incluso la facción que está en este momento dominando en ese lugar muchas veces destruye los alimentos y los confisca y se lo da a la gente a cambio de dinero y se hace valer, como todas las dictaduras y todas los estados o los delincuentes que se aprovechan de la población. Entonces hay muchas personas en el mundo que no ven claramente de qué se trata este conflicto, que toda esa gente podría vivirlo más bien, y eso lo atestiguan todos los árabes que viven dentro de la tierra de Israel, que de ninguna manera ninguno, por más que por afuera lo diga así, por dentro ninguno quiere pertenecer a un país árabe, porque acá tienen todos los beneficios y todos viven en casas, quién sabe mejor que mucho de la población judía. Pero toda esa gente que vive allí
vive mucho mejor en Gaza, de todas maneras, que en muchos países de África que están dominados por los musulmanes, y mucha gente de todos los países árabes que viven dominados por los musulmanes, que viven en la pobreza y son juzgados por la monarquía y la tiranía. En Gaza, en estos momentos, están sojuzgados por la tiranía de ese movimiento que está sostenido por Irán. Entonces, hay mucha gente que trata de aparentemente ayudarlos. La mayoría son activistas de izquierda o activistas de derecha del Islam que quieren penetrar esa barrera con la excusa de traer alimentos, como si un barco de alimentos pudiera servir para algo para 3 millones de personas o 2 millones, no sé cuánto viven ahí, 1,5 millones, 2 millones. Pero en realidad lo que quieren hacer es traer armas, y muchas veces ya pararon muchos barcos con armas, y eso no se puede hacer. Eso es algo que es parte de la defensa del pueblo de Israel. Y yo pienso que todas las medidas que se toman hasta ahora son muy débiles, y que toda la propaganda que se está haciendo en este momento en el mundo es avasallante respecto a la poca influencia que tiene lo que está haciendo el Estado de Israel, y que cualquier país, nosotros hemos visto cómo aquellos países que en este momento están defendiendo aparentemente esta causa de los árabes, en su momento no tuvieron ningún escrúpulo en matar millones de indios, millones de negros en el África. Estamos hablando de justamente todos los países que en este momento son los que quieren defender o quieren hacerse los defensores de derechos humanos. Entonces, ningún barco que se acerque a las costas de España o que se acerque a las costas de Estados Unidos o de Rusia o de China o de Irán o de cualquier país y se identifique como violando las leyes de ese país, va a llegar a las costas sin ningún problema. Enseguida va a ser hundido. Incluso tenemos muchos testigos de cómo refugiados cubanos que salen en balsas, que tienen una probabilidad muy pequeña de llegar hasta Miami, muchas balsas fueron hundidas por la Marina Americana, como en estos momentos están siendo sojuzgados y muertos miles y millones de personas en los países musulmanes de África. Vemos los testimonios de cómo en los países árabes se mata y se asesina con juicios sumarios y con formas de inhumanas que no existen en la mentalidad de una persona normal. Entonces, cuando uno está en presencia de ese tipo de ataques, les pido por favor que no pongan links de cosas que nosotros no sabemos de qué se trata. Le agradezco Caleb y seguramente es una demostración de lo que estamos hablando, pero les pido por favor que no pongan links porque siempre después se lleva a cosas que a veces no es el objetivo de lo que estamos diciendo, y tampoco a lo mejor el objetivo que tú estás buscando. De todas maneras, evitar que esos barcos lleguen, incluso de la forma en que fue evitada la última vez, es algo que es en contra de todas las reglas internacionales de cualquier ejército, de bajar soldados de a uno en un barco donde se sabe que hay terroristas, es simplemente mandar a los soldados a la muerte. Entonces eso está en contra completamente de la Torá. Hay métodos para frenar ese barco sin poner en peligro la vida de los propios soldados, pero en aras de demostrar que nosotros somos humanos, como si no lo hubiéramos demostrado hasta ahora, que cuidamos los derechos de los demás, entonces se tratan de hacer ese tipo de maniobras influenciados por la política y la diplomacia internacional. Creo que ha quedado claro cuál es nuestra posición en este asunto. Quiero aclarar que esto que acabo de decir es una posición
mía, de mi responsabilidad, y todas las palabras que he dicho son bajo mi responsabilidad. Estrella pregunta acerca del Islam, si es descendiente de Abraham por su hijo Ismael. Hay que diferenciar lo que es el pueblo árabe, que proviene sí de Ismael, el hijo de Abraham, y lo que es el Islam. El Islam no es la creencia que tenían aquellos pueblos, aunque igual también hacían idolatría. El Islam es algo que surgió después del cristianismo, creado por Muhammad, y que, a pesar de que dice que se basa en la Torá y en los evangelios, ellos asesinan y matan a todos los que creen en esas cosas. Así que aunque muchos de los que siguen el islamismo son árabes, evidentemente la mayoría en este momento no lo son. Incluso en Irán no son árabes, no son descendientes de Ismael, a pesar de que son islámicos. Y bueno, hay muchos pueblos que adoptaron el islamismo pero no descienden de Ismael. Una cosa es el pueblo árabe y otra cosa es el Islam. Bueno, creo que quedó un poco aclarado este tema. Entonces, aparentemente surge una contradicción, que es apoyar al pueblo de Israel y apoyar al Estado de Israel. Hay, por el otro lado, grupos que posiblemente también son religiosos. En realidad la mayoría de estos grupos que voy a hablar ahora son de la extrema izquierda y que tratan no solamente de ayudar a los árabes, sino que su principal objetivo es que desaparezca el pueblo de Israel. Estoy hablando de judíos, no estoy hablando de otros pueblos. Pero vimos como hay algunos religiosos que apoyan a Irán, apoyan a Ahmadinejad, y por el hecho de odiar al Estado de Israel. Ellos se apoyan en que el Estado de Israel no cumple con la Torá y desecra el Shabbat y no cumple con los preceptos, y ese tipo de cosas hace que el pueblo judío peque, y sobre todo peca en la tierra de Israel, y entonces eso trae el alejamiento de la redención, de la Geulá, trae la ira de Dios, trae una serie de cosas que no son del todo aceptables. Incluso antes de la creación del Estado de Israel se formó lo que se llama Agudat Israel, la reunión de una serie de grupos religiosos que después se transformaron en partidos políticos, que cuando se iba a formar el Estado de Israel, ellos quisieron formar parte del Estado, un poco con la intención de que no sea un Estado completamente laico y se respeten los derechos del judío, de la Torá. Pero de todas maneras, el Rebbe de Lubavitch y muchos rebbeim y autoridades rabínicas no estaban en favor de la creación del Estado de Israel. Y así vimos como la creación del Estado de Israel trajo bastante enfrentamiento con muchas de las personas, con muchos de los pueblos, e incluso en el exterior, en el exilio, muchas comunidades fueron perseguidas cuando se creó el Estado de Israel. E incluso hasta nuestros días, en Europa, que está siendo invadida por los árabes, ellos dicen que están persiguiendo a los judíos y haciendo también pogroms y amenazas en los países más civilizados que se podían pensar, en Suecia, en Alemania, en España, en Italia. Y ellos utilizan la excusa del Estado de Israel y dicen que no tienen nada contra los judíos, que simplemente que están en contra del Estado de Israel que ocupó la tierra. Pero evidentemente eso no es nada más que una excusa. Ellos, cuando el pueblo de Israel estaba en el exilio, los árabes y también los cristianos y muchos pueblos también los persiguieron, los alemanes por supuesto,
los persiguieron allí donde estaban, sin conexión con la tierra de Israel. Entonces, el Estado de Israel, por un lado, dio una excusa para que aumente la persecución. También crea una situación en que muchos judíos que en su tierra eran religiosos y cumplían en distintos grados con la Torá, vinieron a la tierra de Israel y fueron convencidos o fueron obligados a dejar de cumplir los preceptos por el mismo Estado, porque en realidad el Estado fue creado por aquellos activistas socialistas que venían de Rusia y de los países orientales especialmente. Entonces venían con la idea de complementar el materialismo dialéctico y el comunismo. Entonces para ellos la religión es una droga para ellos. Entonces todos los judíos que venían eran tratados de obligar. Un poco aquellos que apoyaban el Estado de Israel, los religiosos, era justamente para evitar este tipo de cosas. Ahora, una vez que fue creado el Estado de Israel, y de todas maneras se salvaron muchas vidas del Holocausto y vinieron judíos de todo el mundo a la tierra de Israel, es un Estado evidentemente que hasta ahora por lo menos tenía una mayoría de judíos, y a pesar de que el Estado está haciendo lo posible para que deje de haber mayoría, pero no vamos a entrar en esos detalles, pero de todas maneras viven muchos judíos, muchos millones de judíos en esta tierra. Entonces alentar el odio en este momento contra el Estado de Israel frente a las naciones del mundo es también traer destrucción para esos millones de personas que viven aquí. Entonces la forma correcta de enfrentar esto es tratar de que el gobierno que está dominando esta tierra se transforme en un gobierno, un Estado de Akadosh Baruj Hu, de transformarse en el reino de Israel, donde la ley sea la Torá y las personas vuelvan a vivir como en aquella época del rey Shlomo, que trajeron paz a todo el resto del mundo. Entonces esa es la forma, lo que nos instruyó el Rebbe de Lubavitch, y evidentemente tiene una lógica perfecta, que alentar cualquier tipo de guerra o de odio ya de por sí es malo, pero si nosotros apoyamos, ya sea gente religiosa, ya sea gente de izquierda, apoyamos a los enemigos del Estado de Israel, en este momento es apoyar a la gente que quiere exterminar al pueblo judío. Entonces tenemos que apoyar que el gobierno de Israel triunfe para defender al pueblo, pero por otro lado que se esfuerce en cumplir con las leyes de la Torá. No es una tarea sencilla, pero es el camino largo pero corto. Entonces vamos a escuchar un último video de nuestros amigos, y vamos a despedirnos hasta el domingo. Menos mal que no es el domingo, si no, no hubiéramos tenido clases. Evidentemente el lunes y el martes posiblemente tampoco tengamos clase, así que el domingo va a ser hasta el jueves. El domingo y el jueves vamos a tener clases, y a lo mejor, si ustedes quieren, el miércoles, que generalmente no tenemos, vamos a reemplazar algunas de las clases que nos perdemos el lunes y el martes, así que estén atentos, posiblemente demos algunas clases el miércoles. Vamos a ver, la semana anterior nos habían preguntado Grace y Luz acerca del embarazo, y habíamos contestado que es importante guardar la vida, preservar la vida,
y traer más personas a este mundo. Si nosotros vemos que son personas malvadas, entonces no lo vamos a alentar a traer más personas, pero si son como ellos y como todos ustedes, personas que tratan de conocer la verdad y acercarse a Dios y hacer buenas acciones, entonces vamos a tratar en todo lo posible de ayudar a que sigan trayendo hijos a este mundo. Vamos a ver una pregunta de la señora Luna. Creo que no la escuchamos en la clase anterior. Buenas tardes, Rat. Enviamos un saludo del grupo de aquí de Caracas, los Benainoa. Soy Lina, la que le hizo la pregunta anteriormente, de la cual yo quedé muy satisfecha porque me la aclaró totalmente. Quería hacer una pregunta nuevamente, quizás se desliga de la anterior, y es la siguiente. Si en la parte espiritual las almas no tienen sexo, son como decir puras, ¿por qué no se le permite a la mujer estudiar Shoah? Me gustaría que me aclarara esa pregunta. Y bueno, nuevamente un saludo y gracias por todo antemano. Como yo ya escuché estas preguntas durante la semana, no estoy seguro si las hemos contestado acá en público. Ya habíamos escuchado esta pregunta de Lina. Por un lado, ella creo ya la habíamos escuchado. Bueno, vamos a decir dos palabras rápidamente. Por un lado, tenemos que decir que las almas sí tienen sexo. No vamos a entrar en detalle, pero hay algunas almas que se reencarnan en mujeres y en hombres y que después vuelven a reencarnarse en hombres. Vamos a estudiar eso más en profundidad con la Kabbalah de la Risa, porque si yo empiezo a decir cosas ahora no se va a entender, hay muchos asuntos. Y lo otro, evidentemente queda respondido por nuestro trabajo. No está prohibido que las mujeres lean el Zohar, lo que sí está prohibido, y así como también para el hombre, no solo para la mujer, que se lea de tal manera que no se interprete correctamente. Ese es el único cuidado que hay que tener, que estudiarlo de una fuente correcta y en la lengua original y por autoridades rabínicas que certifiquen que lo que se está enseñando es correcto. Entonces, esas son 2 o 3 palabras para Lina. Daniel y Grace, un segundito, voy a ver de qué se trata, a lo mejor ya lo vimos. Saludos, Rat. Soy Daniel, mi esposa Grace, acá desde Caracas, Venezuela, y en esta oportunidad mi esposa quiere hacerle una pregunta. Hola, Rat. Mi pregunta es la siguiente. Según el libro de Camino del Sentir Justo, en la sección del asesinato, arrancar flores es un asesinato. Quisiera saber si el comprarlas en una floristería también afecta, porque a mí me encanta que me regale mi esposo flores. Gracias. Bueno, creo que esa es la pregunta que hemos contestado antes, así que esperemos que esté todo bien. Incluso los rabinos permiten en la tierra de Israel, fuera de la tierra de Israel, que se cultiven flores para la venta, para decorar, y también de eso se separa el maaser, así que esta pregunta quedó contestada. Bueno, muy bien. Entonces creo que hemos pasado revista a todas las preguntas que nos han hecho. Esperemos que ellos nos manden más y también esperemos que ustedes también envíen más preguntas. Nos quedan 14 minutos, así que vamos a poner un poco de Nigunim escuchando al Rav Ginsburg y luego vamos a mientras tanto piensen en alguna pregunta
que quieran hacer alguna consulta hasta que se cumpla el tiempo de terminar con la clase. Después de escuchar este ningún del Baal Shem Tov, vamos a contestar la pregunta de Estrella. Para entender si el alma es judía o no, primero vamos a decir en 2 o 3 palabras lo que es alma. Alma es esa fuerza vital, esa luz infinita que Dios separa como si fuera y la pone dentro de un cuerpo para que ese cuerpo esté vivo. Y esa alma que es parte de Dios en lo alto viene a este mundo aquí abajo para realizar una tarea de revelar a su Padre, a Dios en este mundo. Cada alma tiene una distinta tarea que realizar en este mundo. Perdón, no enfoqué de vuelta el micrófono para que... ¿Se escuchó más o menos lo que dije hasta ahora?
Shabbat Shalom, Meira. Saludos a la familia, saludos a tu marido y que sigan todos con salud y tengan un Shabbat Shalom y un ayuno suave si no los veo el domingo, pero igual los esperamos el domingo. Entonces, en 2 o 3 palabras hemos explicado lo que es el alma, la Neshama. La Neshama tiene distintos niveles, como habíamos visto. Tiene ese nivel inferior de Nefesh, que es común a todas las cosas, las piedras, las plantas, los animales, todo lo creado tiene Nefesh. Ruach tienen los niveles desde las plantas para arriba. Neshama tiene todos los niveles desde los animales para arriba. El hombre tiene además 2 niveles, por lo menos en forma más elevada, que son Hayá y Ejidá. Por supuesto, como por el principio de inclusión, todas las almas tienen estos 5 niveles, pero cada una en un nivel de revelación superior, entonces se dice que cada una tiene otro nivel. Cada alma es investida dentro de un cuerpo para realizar determinada tarea. Para revelar la presencia divina de Dios en este mundo, para revelar la Torá, que es la voluntad de Dios, Dios eligió al pueblo judío, llevar la luz a todas las naciones. ¿Qué significa que lo eligió? Decimos en nuestras tefilot, Atah bejartano mikol ha'amim. Tú nos has elegido entre todos los pueblos. ¿Qué es lo que eligió? Eligió nuestro cuerpo, nuestra alma, que era igual o parecida al resto de las naciones, y nos eligió por algún motivo, que hay motivos lógicos, hay motivos que en definitiva Él solo conoce, pero en definitiva nos eligió para determinada tarea, y esa tarea es llevar la revelación de Dios, construir este mundo, refinarlo, para que sea apto para construir una morada. Para eso Dios nos entregó la Torá en el monte Sinaí, y previamente el pueblo judío fue seleccionado a través de que provenimos de Adán Arishon, luego a partir de Noach, dentro de Noach el hijo que se llamaba Shem, dentro de Shem se fueron siguiendo las generaciones hasta que llegó Abraham. De Abraham salió Isaac y Ismael, y Dios hizo el pacto con Abraham por Isaac. Luego Isaac tuvo a Jacob y a Esav, y a Kadosh Baruj Hu le dijo que de Jacob iba a venir la simiente. Luego Jacob tuvo 12 hijos, de esos 12 hijos vinieron 12 tribus que bajaron a Egipto, estuvieron allí en Egipto, donde se formaron su cuerpo y su alma, se fueron agregando características especiales para que después, al salir de Egipto, recibieran la Torá. Entonces el pueblo de Israel tuvo todo un proceso físico y espiritual para prepararse para recibir la Torá y para luego continuar esa revelación por el resto de las generaciones. Entonces, ¿qué es esa alma? ¿Cuál es esa diferencia entre el alma judía y el alma del no judío? En general podríamos decir que el alma judía permite al judío tener una percepción de lo que es la verdadera divinidad. Antes hicimos la separación en lo que es espiritualidad y divinidad.
Espiritual es todos aquellos mundos espirituales que nosotros no vemos, pero que son parte de la creación de Dios. Divino es Dios mismo. Entonces, esa alma, Dios dotó a esa alma de una característica especial para ser perceptible y sensible dentro de un cuerpo material que aparentemente es igual en todas las personas. El cuerpo del judío no tiene diferencias sustanciales con el resto de las personas, pero esa alma tiene una característica especial que le sirve para luchar contra su alma animal y triunfar. Eso le sirve para entender las paradojas de lo que es material y espiritual, para tener esa firmeza de a través de todas las generaciones seguir con el mismo camino que aparentemente la mayoría de los pueblos no entiende, pero que ese es el trabajo que Akadosh Baruj Hu nos da. Entonces, para definir que esas características del alma no se pierdan, entonces los sabios determinaron leyes, como por ejemplo que el judío tiene que venir de una madre judía, o que tiene que convertirse de acuerdo a las leyes de la Torá, para demostrar que en realidad ya desde antes esa alma judía, esa alma especial, con determinadas herramientas especiales, ya estaba dentro de ese cuerpo, pero que había nacido en un cuerpo gentil. Lo único que había que hacer es revelarlo. Entonces, explica el Rav Ginsburg en este libro que desde otro punto de vista esa alma extra que está conectada directamente con Dios dentro del judío está en su interior, o sea, forma parte de sus vestimentas conscientes. Cuando nosotros en Hasidut, en Kabbalah, hablamos de interior y exterior, decimos que lo que es interior dentro nuestro es algo que nosotros percibimos y tenemos conciencia mayor o menor de ello, o que tenemos la posibilidad de tener conciencia de eso. En cambio, cuando es algo que está por afuera, que está exterior a nosotros, que nos rodea, es algo que nosotros no tenemos conciencia de eso y tampoco podemos tener conciencia. Entonces explican en el libro que el alma del no judío, esa parte del alma extra, está por afuera. El no judío, por lo tanto, no puede tener percepción de la divinidad, no puede captar la divinidad, o por lo menos no tiene ese potencial para hacerlo, y que hay distintos grados. Hay personas que esa alma está muy alejada, que son los enemigos de Israel, y que no pueden entender de qué se trata todo este tema de la Torá y del monoteísmo, y de la pertenencia a la tierra de Israel y nuestro kesher especial con Dios. Y están aquellas personas que esa alma está tan cerca, tan pegada a su conciencia, a su inconsciente cercano, que evidentemente tienen inclinación por todo lo que sea la Torá y las buenas acciones, y conectarse con el pueblo de Israel, en luchar por la justicia. Todas esas almas son almas que en determinado momento van a realizar conversión. Eso que estaba afuera va a entrar, si no es ahora, es en la época del Mashiach. Entonces por eso estamos tratando con nuestro trabajo de reunir a todas las personas de buena voluntad que a medida que estudian Torah y cumplen buenas acciones y tratan de conectarse con Dios, toda esa fuerza que está, esa luz que está por ahora inconsciente, se hace consciente. Entonces, una de las diferencias que podemos ver a nivel personal es que hay personas que, a pesar de que piensen entender de qué se trata todas las cosas ocultas de la Torá y los preceptos y
todo eso que nosotros estudiamos, ellos aparentemente intelectualmente lo entienden, pero no lo pueden penetrar dentro de sí mismo, dentro de su corazón. Cuando la persona lo siente eso como algo natural, como algo que sin eso no puede estar, no puede vivir, entonces eso es una demostración de que o que ya hay un alma judía adentro o que está por penetrar. Cada uno tiene que evaluar dentro de sí mismo y en determinado momento acercarse y luchar. La lucha por la conversión es más una lucha interior que una lucha exterior. Cuando la persona trata de ser reconocida por el rabino y por toda la comunidad y por toda la gente, en realidad es porque no hay una seguridad muy grande dentro de él. Cuando la persona tiene una revelación interior verdadera, que siente que sin cumplir los preceptos y sin acercarse a Dios no puede estar, que le falta eso, primero que todo tiene que saber que todo eso existe, tiene que conocer las leyes. Por eso es importante estar en contacto con un rab en su lugar y ir acercándose a la comunidad, ver de qué se trata, si eso que está imaginándose que es ser judaísmo es en verdad lo que él pensaba. Hay veces que uno se va a acercar a una comunidad judía y hay comunidades judías que no cumplen estrictamente la Torá o que alejan al extranjero, o hay muchos problemas. La persona que en su interior siente el judaísmo, todas esas cosas no la van a afectar. Incluso va a tratar de acercarse y va a tratar de ayudar a esas personas judías que están del otro lado a que de verdad cumplan como corresponde. Entonces hay mucho que hablar con respecto al alma judía y a la no judía, porque son aspectos muy sutiles, hay muchos matices, pero en general creo que les he transmitido un poco la diferencia y de qué se trata el asunto. A todos nos gustaría tener una frase de 4 o 5 palabras o 10 palabras y con eso definir exactamente de qué se trata. Yo en mi nivel todavía no estoy en condiciones de hacer eso, pero de todas maneras todos tienen que saber que cada cosa es un proceso y todos son niveles de percepción y de niveles de comprensión que a medida que uno va captando cosas tiene más capacidad para entender nuevas cosas que antes no podía. Entonces todo necesita un estudio, necesita un proceso, un trabajo de autoanálisis y de tratar de autoperfeccionarse, pero no obsesivamente, sino queriéndose a uno mismo como quiere a los demás, digamos. Entonces es un proceso de entrar y salir, como decíamos en la clase anterior, de subir y bajar, acercarse a Dios y acercarse a nosotros, acercarse a los demás y volver a uno mismo, ir y volver, Ratzova Shov. Si uno se entra dentro de uno mismo solamente, entonces nunca va a llegar, porque toda la experiencia es justamente cómo nosotros podemos expresar eso que tenemos en nuestro interior al exterior. Entonces ese exterior nos va a dar una idea de si lo que estamos teniendo en nuestro interior es correcto o no. Entonces es todo un trabajo de entrar y salir, de subir y bajar, de penetrar y escapar, un trabajo de opuestos que después con el tiempo se va unificando y se va llegando al lugar central. Muy bien. Creo que algunas preguntas que quedaron en el tintero. ¿Hay algún sidur especial para el uso del justo gentil o después de haber estudiado el sidur judío lo puede? Estamos tratando de realizar un libro especial para el justo gentil a la manera del sidur que tiene
el Sidur de las plegarias judías todavía no lo hemos conseguido, pero de todas maneras hemos dado algunas pautas, y es importante sobre todo que en cualquier momento que uno sienta la necesidad se lean Tehilim, los salmos de una fuente correcta. Esa es la principal plegaria, y a la mañana decir Modeaní, reconozco a Dios, y estar constantemente reconociendo a Dios. Y bueno, vamos a tratar de recopilar algunas plegarias especiales, pero de todas maneras el gentil tiene una libertad para conectarse con Dios que el judío a veces no tiene, así que de todas maneras pueden aprovechar eso también, hablar en cualquier momento con Dios, con el idioma de uno, como es uno, y pedirle que lo ayude a uno para mejorar y para que le abastezca de todas las cosas que necesitan para poder ser mejor. Sí, todos los sidurim, nosotros usamos el sidur de Chabad, pero todos los sidurim ksherim que sean kasher, de acuerdo con la halajá, se pueden utilizar. No hay ningún problema que se lea el sidur. En algún momento vamos a tratar de hacer un sidur especial para Benay Noach. Entonces los invitamos a venir a todas las clases, están todas las clases abiertas, y por supuesto para que eso siga siendo así, para poder aumentar y que siga viniendo la cantidad de gente, tenemos un promedio de 40, 50 personas en las clases. Necesitamos el del aporte de todos ustedes, que sigan trayendo gente y que manden sus contribuciones a la tierra de Israel por los distintos canales que hay. Eso nos va a dar posibilidad de hacer más trabajos. Los invitamos al seminario. El seminario a partir del 9 de agosto, durante 9-10 días, vamos a estar en Tzfat, en Tiberia, en Yerushalayim, en un montón de lugares. Vamos a estar en los Kleismering de Tzfat, un montón de actividades, que cuanto más gente venga vamos a tener posibilidad de hacer más actividades, así que todavía están a tiempo de venir. Hoy reservamos los hoteles, así que traten de apurarse para que el cupo no se termine. Y esto es en serio, no es una forma de propaganda. Los esperamos a todos, y les quería decir que también vamos a transmitir las clases en directo. Vamos a pedir una pequeña colaboración. Vamos a tratar de llevar una computadora y transmitir todas las clases y paseos en directo. Los esperamos, que tengan todos Shabbat Shalom. Un abrazo a todos los hombres, un Shalom y bendiciones a todas las mujeres. Y como siempre, nuestro corazón está abierto para recibirlos a todos ustedes, y que podamos traer al Mashiach ahora mismo. Lejaim, Lejaim, Shabbat Shalom.